con el divorcio, otras cosas tendrían que ver con la celebración de la cena, lo que vimos el domingo pasado, pero entre las cosas que ellos preguntaban está involucrado los dones, están involucrados los dones. En esas preguntas que ellos tienen, en esas preguntas que ellos hacen, Pablo, hermanos, quiere llevar a los hermanos de Corinto la respuesta, dándoles a entender que los dones son soberanamente dados por nuestro Dios, de manera que los dones son divinos. El origen de los dones son divinos. El origen de los dones son bajo la soberana voluntad de Dios, equipando a los miembros de la iglesia para la edificación mutua. Y hermanos, esto debe de a nosotros que estamos en este tiempo. Quizás los hermanos de Corinto tenían dudas, por eso Pablo inicia diciéndoles en el verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ellos tenían dudas bajo el contexto en el que estaban, pero en el tiempo en el que estamos nosotros, hermanos, hemos escuchado tanto de los dones. ¿Qué son los dones? Capacidades que Dios nos ha dado como un carisma, como un regalo para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos son los dones. Y esto quiere decir, hermanos, que desde el día en que creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención. Desde el día en que creímos fuimos sellados y fuimos dotados, hermanos, por lo menos de uno o más dones. Y si la pregunta fuera, ¿qué tanto hace, hermanos, que mi vida fue transformada por la gracia de Dios? ¿Qué tanto hace, hermanos, que el Evangelio llegó a mi vida de manera irresistible? ¿Qué tanto hace que soy hijo de Dios? Y la pregunta entonces iría en relación, partiendo de esa relación que tengo con el Señor, hermanos, ¿qué tanto hace que hago ejercicio del don que Dios me entregó? ¿O acaso, hermanos, también hay ignorancia al paso de los años de lo que es el don recibido? Hermanos, ¿cuántos años han pasado de la conversión tuya? Uno pudiera, hermanos, sentirse contento de decir, hermanos, yo tengo 30 años en el Evangelio. Y la pregunta, hermanos, en función de esos 30 años, ¿qué has hecho con el don que Dios te otorgó para edificar a la iglesia? Pero resulta que en esos 30 años has cambiado 4 o 5 veces de iglesia. ¿Dónde ha fungido tu don para la edificación mutua? Para amar a los hermanos en el ejercicio de tu don. Estas preguntas, hermanos, en un sentido involucran lo que Pablo quiere decirle a los hermanos de Corinto, porque en ellos había dudas, había ignorancias. Y en un sentido podemos decir que Pablo, en este capítulo 12, de hecho, hermanos, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, nos hablan de los dones. Este capítulo 12 nos habla de que los dones han sido dados por Dios soberanamente a cada creyente. El capítulo 13, hermano, nos habla de que esos dones deben de ser ejercidos en el contexto del amor. Y el capítulo 14 nos habla de que esos dones deben de ser ejercidos en la iglesia. No quiere decir, hermanos, que si yo tengo el don de servir, no ayude las necesidades de alguna persona que está afuera, pero el ejercicio del don es para la edificación de la iglesia. Eso es lo que el texto nos dice. Ahora en particular, hermanos, el capítulo 12 que hemos de tratar, Pablo exhorta a los hermanos de Corinto a que ellos vean y que ellos entiendan, lejos de todo el contexto de idolatría y paganismo que vivían y del conocimiento filosófico y todo aquello que buscaba en un sentido hacer protagonismo entre unos y otros, que entiendan que los dones que ellos ahora tienen no tienen otro origen más que en el Señor. Eso es lo que Pablo quiere que entiendan, y esto, hermanos, lo va a mostrar en el texto que es verso del 1 al 11. Ahora, del verso del 12 al 26, Pablo va a tratar que los dones no son uno. Es decir, no solamente hay un don, sino que hay varios dones. Del verso 12 al 26 y del 27 al 40, Pablo va a estar hablando de que esos dones se manifiesten en la unidad de la iglesia y no en la división. Los dones manifestados en la iglesia. Hermanos, cuando hablábamos hace un ratito de
de la celebración de la cena. Era curioso que entre ellos había disensiones, había diferencias, incluso, hermanos, divisiones. ¿Cuál era la razón? Algunos comían, hermanos, desesperadamente, ¿no? Algunos eran glotones, algunos llegaban, hermanos, incluso a embriagarse. Y otros que no tenían los elementos necesarios para compartir en la cena del Señor, que no los hacían menos, pero los que tenían algo que llevar más abundante, menospreciaban a los pobres. Y hermanos, indirectamente eso hacía una diferencia cuando la celebración de la cena no buscaba hacer diferencias, sino unidad. Y en eso, ciertamente el capítulo 3 de la carta a los Corintios, dijo Pablo que había entre ellos divisiones, disensiones, celos y contiendas, y no les podía llamar como espirituales, sino como a carnales, porque algunos decían que eran de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos. Y en el capítulo 1, verso 11, Pablo había sido informado por los de Cloé de esto mismo, que había divisiones. Y hermanos, esas divisiones, otra vez, cuando aquello que se sacrificaba a los ídolos y alguno que era maduro, pues hermanos, iba a la carnicería y compraba de lo que había sido sacrificado a los ídolos, y otro que era débil se escandalizaba y era movido a pecar o era inducido a pecar de alguna manera por su conciencia. Eso, hermano, estaba provocando una división. Y si hablamos también de la cena, división. Y si hablamos de los dones, hermanos, curiosamente hasta en los dones. Hasta en los dones. Por eso Pablo usa la analogía del cuerpo de Cristo. Nadie es más y nadie es menos, si no somos necesarios. Pero había quienes tenían dones que de alguna manera los hacían sentirse inferiores o superiores. Y eso producía división. Así que dice Pablo, hermanos, en el verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por las palabras con las que empieza Pablo, obviamente nos da a entender, hermanos, que había ignorancia o que había dudas en cuanto a esos dones o había falta de conocimiento. Y en respuesta a eso, Pablo, hermanos, les dice que los dones fueron soberanamente dados por nuestro Dios. Y de eso se va a desarrollar este primer punto del sermón. Y a lo largo de esta parte, hermanos, la idea es que cada uno de nosotros entendamos que si los dones han sido dados soberanamente en esencia por Dios, porque más adelante nos habla del Padre, nos habla del Hijo y nos habla del Espíritu Santo, que son en esencia Dios, debemos de entender, hermanos, que la capacitación que tenemos, la herramienta que nosotros tenemos, la gracia que tenemos como creyentes, ha sido otorgado directamente por Dios con el propósito de edificarnos mutuamente. Y hermanos, en su corazón debe de quedar, como en el caso de los corintios debe de quedar, si hay duda respecto de esto, hermanos, piense, ¿cuál es mi don? ¿Y qué estoy haciendo con esa capacidad que Dios me ha dado? Porque, hermanos, en el caso de no estar haciendo lo que Dios me ha otorgado para edificación mutua, hermano, está pecando abiertamente con aquel que le dio ese don. Dios nos ha dado un cuerpo, y me refiero, hermanos, en el sentido analógico, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado la pertenencia a un cuerpo. Pero, hermanos, si hacemos diferencia entre unos y otros dentro del cuerpo, ¿estaremos honrando al que nos unió al cuerpo? No, hermanos, no estamos honrando al que nos unió al cuerpo. Porque estamos faltando a los mandamientos que dice el Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Sobrelleva las cargas de Él. Si Él te pide que le des, que le acompañes 1 milla, acompáñalo 2 millas. Si te pide tu capa, dale tu capa. Hermanos, y si hay diferencias, ¿estamos faltando al mandato de Dios en cuanto a amarnos? ¿Estamos honrando a Dios? No. Ahora pensemos, hermanos, si Dios soberanamente nos ha dado un don y no estamos ejerciendo el don, es más, ni siquiera sabemos cuál es nuestro don, ¿estaremos honrando a Dios, hermanos, con nuestra indiferencia al no saber cuál es el don? Por lo que, si no sabemos cuál es el don, entonces no estamos ejerciendo el don. Y si no estamos ejerciendo el don, lo que Dios me capacitó para servirles a ustedes y que ustedes me sirvan a mí, no está funcionando. Estaremos honrando a Dios con ello. Esto es para nosotros, hermanos, pero es lo que Pablo quiere enseñarle a los hermanos de Corinto. Pablo no va a tratar, hermanos, acerca del cesacionismo.
o del continuismo. Y hablar de esto sería, Pablo no va a tratar, hermanos, de qué dones son vigentes ahora y cuáles dones no están vigentes. No es el tema de Pablo. El tema de Pablo es que ellos entiendan que los dones han sido dados por Dios y que no tienen su origen, hermanos, ni en la capacidad humana, ni en el paganismo, ni en la idolatría que ellos vivían. Verso 2 y verso 3, vean por qué digo esto, hermanos. Dice la palabra: ¿sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es posible, hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí en la ignorancia que los hermanos tienen, porque le dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y cuando les dice en el verso 2, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, Pablo dice, hermanos, que los gentiles que no tenían promesas, que no tenían culto, que no tenían Dios. Y Pablo a los romanos dice, aquellos que eran aborrecedores y enemigos de Dios. Hermanos, esta era la condición de un no creyente. Así que cuando ellos eran gentiles, hermanos, aunque la iglesia era multicultural, la iglesia de Corinto, griegos, romanos, y al ser griegos y romanos eran gentiles, pero también había judíos. Pero cuando Pablo usa la expresión gentiles, no se está refiriendo solamente al extranjero y no judío, hermanos, se está refiriendo en un sentido todo el que no era hijo de Dios, todo el que no era creyente. Fuera de los judíos, todos son gentiles. Pero hermanos, pudiéramos hablar en este sentido. Un judío gentil, un judío alejado del Señor, un judío no creyente en el Señor. Bueno, hermanos, pues cuando ustedes están bajo esta condición sin promesa, sin esperanza, sin Dios, muertos en sus delitos y pecados, cuando llegan por la gracia del Señor, hermanos, en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, bueno, traían una serie de prácticas. En la vida en la que ellos vivían, en el paganismo en el que ellos vivían, había prácticas. Y prácticas, hermanos, que me atrevo a pensar que habían expresiones de palabras ininteligibles. Había palabras, hermanos, que cuando llegaban algunos al éxtasis, solamente hablaban, balbuceaban, hacían movimientos raros, y todo aquello movido en una adoración pagana a sus ídolos bajo una cultura idolátrica. Y cuando ellos llegan a los pies de Cristo, esto que hablamos, Pablo, esto que hacemos, Pablo, queremos saber, ¿está bien o está mal? Porque, hermanos, el don de lenguas era vigente. Y ellos querían saber si lo que estaban haciendo era correcto o no era correcto. Por eso le dice Pablo, hermanos, no quiero que ignoren esto acerca de los dones espirituales. No vienen de su práctica pagana. Hay una diferencia, porque si lo que ustedes quieren saber es si esto que hacen está bien o está mal, miren, piensen en esto. Dice el verso 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Bueno, lo que ustedes quieren saber es si lo que están haciendo está correcto. Piensen en que lo que está haciendo glorifica a Dios o maldice a Dios. Entonces tú sabrás si el ejercicio de lo que estás haciendo es un don espiritual dado por Dios, porque si tú dices que tienes el don de lenguas, por decir, porque había algo que era un tanto común en el paganismo, toda la mezcla, hermanos, de prácticas que había dentro del paganismo en Corinto. ¿Se acuerdan que había una diosa del amor en la que había mucho el ejercicio de la prostitución, de las inmoralidades, de la embriaguez? Todo eso, hermanos, era una manifestación que era un culto religioso. Y ellos relacionaban, bueno, ahora llegamos a los pies de Cristo, aquello que hacíamos está mal ahora, o lo que hacemos ahora está mal. Bueno, lo que tú quieres saber es eso, si eso que tú haces ahora honra a Dios o ofende a Dios, porque alguien que tenga el Espíritu del Señor no puede blasfemar en contra del Señor. Una manera de que descubras eso.
porque esos dones que han sido dados por nuestro Dios, con esas capacidades para la edificación mutua, tienen que ver no solamente con la edificación, sino con la unidad de la iglesia, en la que Pablo hace énfasis, ya ha estado haciendo énfasis, hermanos, por todas las situaciones que ha estado comentando en respuesta a la carta que le han hecho llegar. Y miren, hermanos, cómo es que en el verso 4 al 6, Pablo resalta esta condición divina del obrar o del otorgar los dones. Versos 4 al verso 6, de ahí mismo del capítulo 12. Dice Pablo, hermanos, pero ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dice, hermanos, otra vez, porque es dada por el Espíritu Santo, perdón, los versos anteriores, el verso 4 y el verso 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esto no quiere decir, hermanos, que hay dones que han sido dados por el Espíritu Santo diferentes a los dones que han sido dados por el Señor, diferentes a los dones que han sido dados por el Padre. No, hermanos. No hay unos dones que dijéramos como aquellos que tuvieran la idea, unos son de Pablo, otros son de Cefas, otros son de Cristo, otros son de Apolos. No hay aquí, hermanos, dones que sean particulares del Espíritu, dones particulares del Hijo, dones particulares del Padre, sino que en esencia Dios. Lo que aquí se manifiesta es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El interés, hermanos, de Dios en su esencia de capacitar a cada uno de ustedes, a cada uno de aquellos, los corintios, a cada uno de los gálatas, a cada uno de los colosenses, a cada uno de sus hijos a lo largo de la historia para el ministerio, para el servicio. Lo que quiere decir, hermanos, es que el origen de esos dones, y quiere Pablo, hermanos, que no ignoren esto de los dones espirituales, su origen es divino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en capacitar a cada creyente, en capacitarte a ti. No podemos, hermanos, decir que Dios no me ha dado un don. Sería decir, Señor, mentiste. La otra cosa, no podemos decir, hermanos, que Dios no nos ha estado capacitando en ese don para ejercerlo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu están involucrados en eso. No podemos decir que no. Por lo tanto, hermanos, yo creo que esa manifestación que se nos ha otorgado y que se les otorgó a ellos debe de ser ejercida y debe de ser ejercida ya, hermanos. Ya. ¿Por qué habría diferencias al tomar la cena? ¿No habría, hermanos, un amor entrañable entre aquellos que llevaban más viandas para tomar alimentos que aquellos que eran pobres? ¿No es acaso la iglesia la misma? ¿No es acaso, hermanos, que ahora Pablo tenga que decirles, porque hermanos, porque soy pie y no soy mano, no soy del cuerpo? ¿No habría una necesidad tan estrecha entre ellos? Es que ignoraban de los dones, es que ignoraban del ejercicio del amor. Hermanos, por eso Pablo, no quiero que ignoren, hermanos, porque los dones tienen que unificarnos. Son para la edificación, son para el servicio. Por eso, verso 7 al verso 11, dice Pablo, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, a cada uno. Los dones, hermanos, han sido dados a cada uno, a cada uno. No a toda la iglesia se nos dio el don de profecía, o a toda la iglesia se nos dio el don de maestro, porque así fuera, ¿a quién enseñaríamos? Si todos tuviéramos, hermanos, el don de servicio, ¿quién nos enseñaría? ¿No? Dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiso o como Él quiere.
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo involucrado en esta capacitación de los creyentes para la mutua edificación. Y esta edificación debe de fortalecer la unidad de la iglesia. No hay otra razón, hermanos, y la unidad de la iglesia glorifica a nuestro Señor, no divisiones. Y hermanos, con esto me refiero. Hay quienes consideran expresiones espirituales algunas cosas que lejos de honrar a Dios producen división. El apóstol Pablo dijo, hermanos, que algunos pasando por donde estuviera una iglesia o un templo dirían, tienen mosto. ¿Por qué esto, hermanos? Por la práctica de lo que estaban haciendo adentro. ¿Cuántas personas tienen o se detienen a entrar a una congregación cuando ven manifestaciones que lejos de atraerlos, lejos, hermanos, de llamar la atención para ir a través de la palabra, llegar a los pies de Cristo? Ven la práctica de lo que hacen en el interior y rechazan acercarse. Otros dirán, no, es que esto acerca a la gente, ver las manifestaciones del Espíritu, porque le llaman manifestación del Espíritu el caerse. Hermanos, le llaman manifestación del Espíritu tener una risa desenfrenada, una danza desenfrenada, un brincar desenfrenado, un actuar desenfrenado. ¿Dónde edifica la iglesia? ¿Dónde une a la iglesia? Hermanos, por más que se quisiera pensar, una danza no edifica a la iglesia para crecer en el conocimiento de aquel que por su gracia murió en la cruz por nosotros. ¿Dónde me edifica ver danzar? ¿Dónde me edifica, hermanos, que alguien tumbe a otro y que sea un espectáculo para los demás? Es protagonismo de aquel que se pone a hacer esto. Pero nunca la gloria es para Dios, nunca la honra es para Dios. Eso produce divisiones, eso produce diferencias, eso no produce, hermanos, como dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta. No hay, hermanos, más que la exposición de la palabra de Dios para que el corazón abatido y compungido y aquel a quien Dios tiene un llamado irresistible en ese momento venga a los pies de Cristo. Pero no es el obrar del hombre, no es el que el hombre busque hacer cosas llamativas, no es, hermanos, que con un saco les llegue un poco de aire a ustedes y ustedes queden desmayados porque yo tengo la unción. ¿Cuántos hacen esto, hermanos, y llaman capacidades espirituales o dones espirituales? Cuando en la lista de dones que aparecen en la Escritura no aparece ninguna práctica de esto. Esta manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo, para la unidad, no para la división. Hermanos, tristemente es quebrantado por muchas prácticas que no honran al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Más bien algunos, cuando pasen por ese lugar, dirán, están llenos de mosto, están embriagados. Hermanos, cuando los corintios en sus prácticas paganas hablaban palabras que no tenían sentido, hacían cosas que no tenían sentido. Quizás, hermanos, en sus frenesís danzaban, giraban como muchas de las culturas indígenas, dijéramos, o de las etnias, en su manera de proceder a sus deidades o a sus dioses, danzan. Y algunos entran como en trances. Algunos, hermanos, hasta consumían en las etnias o en algunas culturas indígenas, consumían ciertas hierbas para entrar en éxtasis y poderse comunicar con su Dios. No podemos llamar esto, hermanos, un don de Dios. Pero lo curioso es que en algunas prácticas paganas también se manifestaba lo mismo. Platicando con alguien, me decía, en la iglesia, bueno, hay iglesias donde la danza es habitual. Hermano, curiosamente la Biblia no menciona que dentro de la iglesia se danzaba, pero es que David danzó. Pero hermano, ¿cómo David danzó? ¿Bajo qué circunstancia David danzó? Danzó desnudo y danzó ebrio, pero no lo hizo en el templo. Y hermanos, tampoco hubiera honrado a Dios haberlo hecho ebrio y desnudo. Pero hay gente que toma justificaciones para poder decir esto es correcto porque ellos danzaron, pero ¿bajo qué contexto lo hicieron? ¿Y cómo lo hicieron? Y no podemos forzar algo que no entra dentro de lo que Dios ordena a la iglesia que celebre para celebrarlo nosotros. Dios es un Dios de orden, dice la palabra, hermanos, como en todas las iglesias de los santos. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, para que sepa Timoteo cómo debe de conducirse en la casa del Dios viviente, casa de Dios viviente, la iglesia, columna y baluarte
de la verdad, estaría hablando, hermanos, de todo el ejercicio de facultades espirituales que no contempla la Escritura que honren al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, quien otorgó esos dones. Pero es triste, hermanos, que también la omisión del ejercicio del don tiene la misma connotación. El no usar el don para la gloria de Dios es ofender a Dios. Y el no usar el don para la gloria de Dios, hermanos, esto no unifica a la iglesia, divide a la iglesia. ¿Cuántas personas? Y hemos dicho, hermanos, y es necesario decir, debajo del cielo no hay iglesias perfectas. Dice Pablo que Dios va a perfeccionar a cada uno de nosotros en los que empezó la buena obra hasta el día de Jesucristo. Así que de aquí hasta el día de Jesucristo, hermanos, seguimos perfeccionándonos a través de la edificación, a través de la palabra de Dios, de tal manera que al ser imperfectos va a haber siempre diferencias entre nosotros. La iglesia en Corinto, una iglesia sociocultural diferente, no solamente griegos, romanos, judíos, sino que había económicamente personas más pudientes que otras, había esclavos entre ellos. Entonces, bajo estos estatus sociales que cada quien vivía, pues había diferencias entre ellos. Ahora, hermanos, pensemos, ¿cómo pudiera un amo servir a su esclavo usando su don de servicio? ¿Le haría menos amo que su esclavo? Hermano, Pablo ni siquiera está defendiendo la postura de la esclavitud, ni siquiera la está promoviendo tampoco, ni está hablando en contra de eso, no. A Pablo lo que le importa es que la iglesia entienda que independientemente que yo sea presidente de la república y sea un congregante en una iglesia donde hay un pastor, y el pastor es a quien Dios ha facultado para que lidere la iglesia, no hace al presidente de la república que esté entre los congregantes superior al pastor en ese oficio. Y también si Dios ha otorgado un don a esta persona que tiene una investidura política, vamos a decir, que tenga el don de servicio, servir al que menos tiene. No, hermanos, tiene que ejercer ese don en amor y honra al Padre. Pero los corintios tenían problemas con eso. Tenían problemas con eso. Así que pasamos a lo que sería el segundo punto para seguir entendiendo esto, hermanos. Los dones espirituales no son solo uno, sino varios. Y vemos el verso 12 al verso 26, porque Pablo usa la analogía del cuerpo para darnos a entender que en esa misma manera los dones, y en esa misma las necesidades de los dones, y en esa misma condición, no la superioridad ni inferioridad, ni de los dones, ni de los miembros de la iglesia. Verso 12 al verso 26 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que se nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros
con Él, dice el apóstol Pablo, se gozan. Así que, hermanos, lo que Pablo estaba diciendo en estos versos del 12 al 26, en comparación al cuerpo humano o con la iglesia, me llama la atención, hermanos, que esto va en relación, en un sentido, a lo que Pablo ha estado tratando de alguna manera como las divisiones dentro de la iglesia, porque ven, hermanos, una pregunta, porque no soy esto, no seré del cuerpo. ¿No es, hermanos, un sentido de, o en cierta manera, de inferioridad? Porque no soy, dice el verso 16, si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Porque no soy ojo. Hermanos, miren, hay variedad de dones, pero pareciera ser que algunos procuraban los dones más espectaculares. Y al procurar algunos los dones más espectaculares, el otro pudiera decir, bueno, porque yo no soy el que tengo el don de milagro o el don de sanidad, entonces no soy del cuerpo. Porque el don que tengo es el don de servicio, entonces no seré del cuerpo. Porque mi don no se nota en comparación de aquellos espectaculares dones. Hermanos, cuando Pablo está mencionando esto, sí está haciendo un énfasis en la iglesia, en la necesidad mutua de la iglesia, pero en el contexto está tratando el tema de los dones. Y usa esto, hermanos, como una referencia de decir, así como algunos pudieran creerse superiores dentro de la iglesia, y no vamos a usar ahorita el tema de los dones. Que un servidor como pastor pensar, hermanos, que por ser el pastor está sobre ustedes como personas, cuando, hermanos, somos iguales con diferente responsabilidad solamente. Estaría ejerciendo mal, hermanos, mi oficio. Y cuando ustedes, hermanos, por alguno que llegara a considerarse inferior, hermano, yo le digo, y pensando en lo que Pablo está diciendo, no, hermano, no es inferior, usted forma parte del cuerpo. Delante de Dios no hay esclavos, no hay libres, no hay griegos, no hay escitas. Delante de Dios no hay hombre ni mujer, hablando en dignidad y hablando en valor y hablando, hermanos, en salvación. Somos iguales. Dios nos otorga roles diferentes al hombre y la mujer dentro de la iglesia. Sí. Pero en la salvación hay un estatus mayor para el hombre. No. ¿Hay un estatus inferior para el esclavo? No. Pero pareciera, hermanos, que en la iglesia de Corinto había un sentido de inferioridad, pero también había un sentido de superioridad. Había quienes, hermanos, pudieran decir que tenían don de sabiduría, de fe, de sanidad, de hacer milagros, de lenguas, pero había otros dones, hermanos, de servicio como presidir, como servir. Hermanos, todos miramos nuestras manos y algunos más pues van y se checan sus manos, sus uñas. Todos miramos nuestras caras. Y uno puede decir, bueno, en la cara se mira la simpatía, o se mira la apatía, o se mira la, no sé, pero se ve la cara. Y algunos, hermanos, pues todavía pues se arreglan la cara, se arreglan las cejas, se arreglan la barba, se arreglan el cabello, el que tiene cabello, etcétera, pero se hacen arreglos. Esto es lo que se ve. Pero, hermanos, ¿sabes que hay un miembro tan pequeño en nuestro cuerpo que nos ayuda con el equilibrio, como es un huesito que hay aquí adentro? Nadie ve lo que hay dentro del oído. Porque todavía si dijéramos, hermanos, porque no soy pie, bueno, es posible, me quito el zapato, se mira mi pie. Pero mi pie está cubierto por el zapato. Pero, hermanos, hay algo que cubre este huesito que está en el oído, que si me falla, pierdo el equilibrio y caigo por un detallito tan pequeño. Está escondido, nadie lo ve. Pero, hermanos, afecta tanto el cuerpo del creyente que si un creyente se siente inferior, también afecta a la iglesia. Porque somos necesarios. Y, hermanos, mi don, si tu don es servir, hermano, no te hace inferior al que tiene el don de milagros. Acuérdense que no estamos hablando de dones vigentes y de dones que no son vigentes. No, Pablo no está tocando ese tema, hermanos. Pablo está tocando el tema de los dones como cosa general. De hecho, hermanos, cuando un problema que había en la iglesia de Corinto, o en el contexto donde estaba la iglesia de Corinto, tenía que ver con esas manifestaciones de frenesí en el culto pagano, eran
una manera de hablar lenguas. Pablo coloca las lenguas en un último lugar, no en un primer lugar como un don extraordinario. No, hermano, lo coloca en un segundo lugar, tercer lugar, al final de la lista. Pero pues había en la iglesia quienes buscaban dones más espectaculares, y aquellos que lo llegaran a tener, bueno, es que yo tengo el don de hacer milagros y sanidades. ¿Y tú qué don tienes? ¿Qué dices que tienes? Yo tengo el don de servir. Ah, bueno, ok. Yo me voy con los que hacen señales y prodigios. Yo me voy con los que hablan en lenguas. Hermanos, esto hacía que algunos dijeran, porque yo tengo esto, no soy del cuerpo. Porque, hermanos, el don de servicio no es inferior al de hacer milagros, sino que todos fueron colocados por el Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la medida que Él quiso y como Él quiso y a quien quiso. Y si es de orden y origen divino, entonces, hermanos, estos dones que no es uno solo, no todos tienen el mismo don. Pues entonces, ¿dónde estaría el cuerpo? Dice Pablo. Si todos son ojos, o si todos son orejas, o si todos son manos, o si todos son pies, no todos tienen el mismo don, hay variedad, y todos, hermanos, para el mismo propósito, que un cuerpo funcione como es correcto que funcione. Ningún don es superior, todos han sido dados por nuestro Señor con un mismo propósito, la edificación. Verso 20 al verso 21, dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Verso 25 al 26, propósito, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Lo que está diciendo Pablo, hermanos, que los dones, indistintamente el don que tú hayas recibido, indistintamente, hermanos, si es de milagros, sanidades, lenguas, profetas, apóstoles, maestros, y si el tuyo es de servicio, bueno, hermanos, nadie debe de tener deshonra por la capacidad que Dios le ha otorgado. ¿Se acuerdan cuando el Señor usa una parábola y le dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y a uno les dio talentos, diferente cantidad de talentos, 5, 3 y 1. Y cuando el dueño o el amo o el patrón regresa, lo llama a cuentas y le dice, bueno, aquí estoy. Y el que había recibido 5 los duplicó. Y le dice, aquí está lo que es tuyo más la ganancia. Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, o en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa lo mismo con el que se le dieron 3. Y hermanos, debería de haber pasado lo mismo con el que se le dio 1. Es decir, ese 1, hermanos, si hubiera hecho lo correcto con ese 1 talento que se le dio, el Señor también le hubiera dicho, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero aquel 1 talento que recibió, como sabía que podía levantar donde no había sembrado, entonces aquel dice, aquí tiene lo que es tuyo, punto, listo. No perdí, siervo negligente y malo. Hermano, no es la cantidad o no es el don, sino el ejercicio del don que tú hagas de él, porque Dios te va a llamar a cuenta. Pero el don, indistintamente, hermanos, el más pequeño o el más grande, a juicio de quien lo pudiera calificar, porque no podemos calificar los dones como más chiquito, mediano, más grande. No, hermanos, son dones, habilidades, capacidades de Dios para edificación del cuerpo de Cristo. No podemos decir, este es mayor que este. No. Así que al no decir que uno es mayor que otro, entonces son iguales. Capacidades dadas por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso vamos al tercer punto que nos habla de estos dones y la iglesia, o los dones dentro de la iglesia, verso 27 al verso 31. Vosotros pues, dice Pablo,
Sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ven, hermanos, hasta el don de lengua lo pone a lo último en la lista. Son todos apóstoles, dice Pablo. Hermanos, cuando Pablo usa esta como pregunta, es una pregunta retórica. Da a entender que no. Pero bueno, dice Pablo, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Dice Pablo, procurad pues los dones mejores, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Hermanos, los creyentes de la iglesia, cada uno de ellos, no solamente están unidos entre sí, sino que Dios les ha dado dones para la edificación mutua, de manera que unos y no todos les dio el mismo don. A unos y no a todos les dio el don de apóstol, a uno y no a todos les dio el don de profeta, a unos y no a todos les dio el don de maestro. El don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de fe, el don de lenguas, no a todos, a unos. Por eso dice Pablo en la analogía del cuerpo, bueno, si todos fueran esto, ¿dónde estaría el cuerpo? Hermanos, imagínense que todos son maestros que tienen el don de enseñar. ¿A quién vamos a enseñar si todos son maestros? Dios ha puesto como Él quiso. Hermanos, curiosamente, ¿por qué el Señor puso en mi cuerpo 2 brazos, 2 manos, 2 ojos, dos oídos, una nariz? ¿Por qué puso 2 pies? ¿Por qué 10 dedos en cada en extremidades superiores e inferiores? ¿Por qué, hermano, por qué tengo 20 dedos en mi cuerpo? ¿Por qué tengo un corazón, 2 pulmones, un estómago? ¿Por qué, hermanos, si miramos que otras creaciones tienen más de un estómago? ¿O más de un corazón como las jirafas? ¿Por qué lo hizo en mí así? Porque Él así lo quiso, porque así funciona este cuerpo para su gloria. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, hermanos, tiene exactamente los miembros necesarios para la mutua edificación, de manera que si mi brazo no funciona, está haciendo que mi otro brazo funcione de manera excesiva y el cuerpo se mira modificado, el cuerpo se mira afectado. Y hermanos, si usted tiene un don, hermanos de Corinto, dijera Pablo, si ustedes tienen un don, iglesia Torrefuerte, si usted tiene un don y no lo ejerce, está cargándole la mano a otros hermanos que están haciendo el trabajo que le corresponde, que usted tiene una facilidad para hacerlo, pero no se ha dado cuenta. Y el hermano que ha sido facultado con otro don, está haciendo lo que es necesario hacer para que no haya desaveniencia, para que el cuerpo sea edificado, para que el cuerpo funcione, pero Dios te va a llamar a cuenta. ¿Por qué, hermanos, está diciendo Pablo? No todos, hermanos, no todos son maestros, no todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos tienen el don de lenguas, no todos. Y dice, hermanos, el apóstol Pablo, pensando en esto, que no todos. Por lo tanto, dice el verso 31, procurad pues los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Es curioso, hermano, está hablando de dones, pero ahora usa la palabra camino. Y cuando Pablo habla de esto, hace un puente para llegar al capítulo 14, pasando por el capítulo 13. Es obvio, pues, del 12 al 14, del 13. Pero digo esto, hermano, porque vean lo que dice el capítulo 13, verso 1. Capítulo 13, verso 1. Dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pablo está diciendo, hermanos, que en este capítulo 13 que trataremos el domingo que viene con todo el favor de nuestro Dios, que los dones tienen que ser ejercidos en el contexto del amor. Pero este es un camino mejor, hermanos, dice Pablo. Y al finalizar el capítulo 13, Pablo dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor.
No está hablando del don de fe, no está hablando del don de lengua, no está hablando del de profecías. Aunque cuando Pablo dice, hermanos, procurar los dones mejores, pudiera ser que pensemos, y en un sentido va en relación a que pensemos que esos dones mejores son los primeros 3 dones de los que habló hace un momento. Don de apóstol, de profeta y de maestro. Uno pudiera pensar que se refiere a esto. Ahora, no sé si usted recordará, hermanos, que para ser apóstol había condiciones. Y una condición para ser apóstol, primero tenía que ser llamado por Dios al apostolado, por el Señor al apostolado. Segunda cosa, tenía, hermanos, que haber estado desde el bautismo, la muerte y ascensión y resurrección de Jesucristo. Testigo de eso. Hermanos, ahora sería posible que alguien fuera llamado como apóstol totalmente. Es imposible. Ser testigo de la resurrección, haber estado en el bautismo y en la ascensión del Señor, ser llamado por el Señor a este oficio, hermanos, hoy en día es imposible. Pero profecía y enseñanza. Creo, hermanos, que dice, por ejemplo, el verso 1 al 3 del capítulo 14. Capítulo 14, verso 1 y 3 de Primera a los Corintios. Dice Pablo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hermanos, miren, no porque yo quiero un don, Dios me va a dar el don que yo quiero. Más bien dice la palabra que Él lo hace como Él quiere, o Él dio los dones como Él quiso. Él es el que lo hace. Yo creo, hermanos, que cuando hablamos de un don que no aparece, y cuando hablamos otros dones que hablan de edificación mutua, por ejemplo, bueno, el don de lenguas está bien, pero el que tiene el don de lenguas habla para sí mismo y para Dios, pero no hay quien lo entienda, por eso era necesario. Luego Pablo legisla este asunto y dice que haya alguien que le interprete, porque no sirve, pues no nos ayuda. Y el que profetiza, hermanos, aquel que enseña, aquel que expresa la palabra dada por Dios, edifica, exhorta, corrige, ayuda a la iglesia. Piensa en esto, piensa en la edificación. Dijéramos, hermanos, para concretar el asunto, lo que tú debes de pensar en tus dones es la edificación de la iglesia de una manera que no tenga desaveniencia. Edifica uniendo a la iglesia con el uso de tu don. No pienses que porque tú tienes un don más llamativo eres superior. Mira, hermano, yo pienso que nuestro hermano Hugo no piensa así. Pero si alguien, hermanos, si el hermano Hugo se sintiera vanaglorioso y jactancioso por el conocimiento que tiene, hermano, está descalificado. Totalmente. No aplica. Si yo, hermanos, como pastor de la iglesia me siento sobre ustedes, incluso sobre mi hermano Hugo en conocimiento, estoy descalificado. Hermano, yo también tengo carencias. Yo también debo de escuchar predicaciones. Yo también debo de ser instruido en la palabra. Debo de ser exhortado y corregido. Soy tan humano como ustedes, con una responsabilidad mucho más grande. Ahora, hermanos, imagine que usted tiene el don de la enseñanza o el don de la profecía. Vuelvo a decir, hermanos, no estamos hablando de dones vigentes porque la profecía hasta Juan. Dice la palabra, o sea que no hay profetas ahora, no hay apóstoles ahora, no hay don de lengua, pero no es el tema que Pablo trata. Pero pensemos que en el tiempo, en el contexto en el que Pablo está hablando, hermanos de Corinto, si tú tienes el don de lenguas, espérate, guarda silencio. Y cuando tú vayas a hablar, hazlo en orden, pero que hay alguien que te interprete, lo dirá después. Pero hermanos, el que tiene profecía, que hable para edificar a la iglesia. Pero ni aquel que tiene el don de lenguas, ni aquel que tiene profecía, es mayor, ni debe de considerarse mayor al que limpia las bancas como un don de servicio, al que busca, hermano, siempre estar dispuesto.
De que cuando llega al templo va a las mesas y limpia las mesas, de que ve qué falta aquí, aunque no haya quien le diga, hermano, me ayudas a limpiar las ventanas, me ayudas a juntar esta cosa o aquella cosa, simplemente por naturaleza propia, hermano, sabe dónde hay algo que arreglar y va y empieza a mover y empieza a quitar, empieza a poner, empieza a hacer. Y aún en veces, hermano, cuando esto implica un costo, lo hace y no reclama y no dice, bueno, es que yo lo hice, pero nadie me ayudó. Así como. Hermano, si alguien que dice que tiene el don de servicio sirve, pero luego dice, no, pues así como nadie me ayuda, hermano, no es tu don. El servicio no es tu don. Pero no es inferior, hermanos, el que limpia al que predica, al que profetiza, al que hace milagros. No, hermanos, si Dios lo dio, nos va a llamar a cuentas por eso. Pero no es inferior ni es superior. Es diferente responsabilidad. Hermano, miren, Dios le va a llamar a cuenta a usted por su don, igual a mí, de la misma manera. Pero usted va a decir, no, pues es que el pastor ya la tiene librada, pues es el pastor. No, hermano. Vamos a comparecer igual, usted y yo. En la misma banca estaremos sentados ante el tribunal de nuestro Señor, grandioso, glorioso Señor. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, tus dones, ¿sabes cuál es el que tienes? Yo creo que si Pablo le dijera a los corintios, bueno, están aprendiendo, están conociendo, son una iglesia santa y santificándose, primer capítulo de la primera carta a los corintios, una iglesia a la que le dice Pablo, hermanos, aunque tengan divisiones entre ellos, siguen siendo la iglesia del Señor, pero es necesario que haya estas divisiones para que se manifiesten los que han de ser aprobados. Hasta ahí vamos bien, correcto, pero tienen dudas con los dones. Ok, hermano, yo no quiero que ignoren de esos dones. Vamos a hablar de los dones, pero después de que les hablé de los dones, ustedes tienen que entender que el ejercicio de esta capacidad dada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la esencia de Dios, la Trinidad misma, en otorgarte una capacidad, el interés, hermanos, de Dios en esencia, no lo desprecies. Y si todavía no sabes, busca cuál es tu don y ejércelo. ¿Cómo? Hermanos, cuando nosotros somos dados a servir, somos dados a hacer, somos dados, ¿qué falta? Somos dados a lo que nos fluye por naturaleza, hermanos. Los demás de la iglesia podrán decir, definitivamente el hermano es la enseñanza. Definitivamente la hermana es el servicio. O aquel hermano es el evangelismo. Mira, el evangelio, la exposición, le fascina hacer esto. Y aun cuando solo está en ocasiones limpiando, o aun cuando solo está haciendo esto, él disfruta lo que está haciendo. La iglesia, hermanos, al ser beneficiada de lo que tú haces, dará testimonio de tu don. Pero haces algo entonces, como para que la iglesia se dé cuenta de decirte, hermano, gracias porque lo que tú has hecho me ha servido tanto. Pero pues, ¿qué he hecho, hermano? Yo no soy como el pastor o el hermano que enseñan. No, no, no. El que cuando se me cayó aquello me ayudaste a levantarlo. El cuando te veo de repente que si se le cae algo a Eliel o a Eliel mismo, tú lo levantas. O que cuando, y hermano, la gente se está dando cuenta y dice, a mí me ha servido lo que veo en ti. ¿Cuánto nos deleitamos, hermanos, en Eliel? Y se refiere a Alejandro, tío, mi petición. Mi petición. Y el niño dice, es que tengo tos. Hermanos, en cosas tan sencillas, ¿cómo no nos deleitamos en la inocencia de este muchachito? ¿Cómo no deleitarnos, hermanos, entre nosotros que aún siendo adultos somos un solo cuerpo? Que nos debemos amor, pero ese amor se refleja, hermanos, en que lo que yo haga te va a bendecir y lo que tú hagas me va a bendecir. ¿Lo estamos haciendo? ¿Conocemos cómo hacerlo? ¿Sabes cuál es tu don? ¿Qué haces con tu don? O hermano, quizá tú ya sabes cuál es tu don, pero
te jactas de tu don. Hermano, quizá ya sabes, perdón, qué es, y como sabes que los demás se ven beneficiados, tú lo haces, pero para ser visto de los demás. Entonces estás equivocado creyendo que sabes, no es tu don. Y hermano, también Dios nos llamará a cuentas por eso. Por eso dice Pablo en el verso 1 y en el verso 2 del capítulo 13, si lo que yo haga, hermano, no está en el contexto del amor, no es cierto lo que yo digo tener de don. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor.